Hola, bienvenidos un mes más al videocast en español de ICOM. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Ya empieza a hacer un poquito de frío, ¿sí? Que es septiembre. Bueno, ¿y qué se hace en España en septiembre? Pues hay una fiesta muy importante en Barcelona, la preciosa Barcelona, la fiesta de la Merced. Y en la fiesta de la Merced son típicos los castillos, sí. En catalán, els castells, ¿sí? ¿Y qué se hace en los castillos? Pues no sé si sabéis, pero es muy impresionante y este año, ya veremos, ha sido Patrimonio de la Humanidad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Y por otro lado, vamos a conocer otro elemento típico de la vida de los españoles y que muchos, aunque conocéis, no conocéis en detalle, ¿sí? Vamos a hablar del vino español, ¿sí? Pues nada, empezamos. Bueno, como tópico mensual vamos a hablar de las fiestas de la Merced de Barcelona, ¿sí? La segunda gran capital de España, la preciosa Barcelona con millones de monumentos de Gaudí y, bueno, sus preciosas playas y su maravillosa fiesta de la Merced. Muy cultural y que tiene algo muy especial que vamos a hablar detenidamente sobre ello. Por supuesto, hay millones de conciertos al aire libre y la gente puede disfrutar de la playa y del sol, porque en septiembre todavía en España hace frío, pero no tanto. Se puede disfrutar, todavía. Y vamos a hablar, sí, de ese toque especial de las fiestas de la Merced y que este año han sido declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, ¿sí? Els castells, que decíamos antes, en catalán. El catalán es el idioma de Barcelona, de la región de Cataluña, ¿sí? Entonces, els castells, Patrimonio de la Humanidad de este año, es esto. Castillos humanos. Fijaos bien porque hay muchísimas personas que practican durante todo el año para construir preciosos castillos humanos. ¿Dónde se celebra? Pues en Barcelona, en la Plaza Sant Jaume, en el centro de Barcelona. Os aconsejo que vayáis, es un espectáculo impresionante, pero cuidado, porque los castillos a veces caen, sí, a veces caen sobre la gente y, bueno, aunque en la base hay mucha gente de la misma cofradía, de la misma cofradía, el grupo que hace el castillo, ¿sí? Siempre puede caer, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos, por ejemplo, a la niña, ¿sí? Una de los niños que normalmente son los que suben hasta lo más alto del castillo, ¿sí? Cuanto menor peso, más alto hay que subir. ¿Y por qué lleva un casco la niña? Pues porque antiguamente no se llevaba casco y se dieron algunos casos de accidentes, ¿sí? Entonces, para que la niña no sufra ningún daño, hay que llevar el casco. ¿Y cuándo se termina el castillo? Pues se va construyendo desde abajo, varios pisos, y la niña es la última que sube hasta arriba. Tiene que alzar la mano para que el castillo esté completo y bajar sin que se derrumbe, aunque a veces se derrumbe. Entonces es muy impresionante y es muy típico de Cataluña. Los catalanes son muy orgullosos de esta fiesta, así que os recomiendo que vayáis a la Merced de Barcelona. Bueno, y en septiembre, como tópico cultural, vamos a hablar un poco del vino. ¿Por qué hablamos del vino en septiembre? Pues porque en el septiembre se hace la vendimia. ¿Qué es la vendimia, sabéis? Pues la vendimia es recoger la uva, ¿sí? Mucha gente, sobre todo jóvenes y muchos inmigrantes, para decir la verdad, trabajan en el campo, ¿sí? Recogiendo la uva. Y a partir de ahí es cuando se va haciendo todo el proceso hasta que se obtiene el vino, ¿sí? El vino español, que por cierto es muy famoso en el mundo entero, pero además de eso, España es el lugar con más viñas, plantas de vino, ¿sí? Viñas del mundo, ¿sí? Entonces tenéis que saber esto, ¿sí? Hay vinos muy buenos en otros países, pero en España la producción de vino es muy importante. Y los españoles, bueno, pues beben mucho tipo de vino. Por ejemplo, el vino más famoso es el vino Rioja, ¿sí? El vino tinto Rioja tempranillo, súper famoso en el mundo entero. Y por otro lado, tenemos otros vinos, por ejemplo, los vinos blancos, que son típicos, por ejemplo, de la costa gallega. Y también tenemos los vinos espumosos de la costa catalana, ¿sí? El cava, que es el champán español que llamamos, es muy famoso en España y sobre todo se toma en eventos importantes, aunque los catalanes lo toman bastante a menudo, sí, bastante a menudo. Yo cuando vivía en Barcelona me encantaba, el vino tinto y por supuesto el cava. Bueno, ¿qué voy a decir sobre
cuando beben los españoles vino, por ejemplo, pues lo beben habitualmente, ¿sí? Lo que pasa es que durante los días normales, los días laborables, los españoles beben vino de calidad, de denominación de origen que se llama, o vino de un poco menos calidad. Y entonces lo mezclan, ¿sí? Lo mezclan con otras bebidas y entonces nace, por ejemplo, la sangría, ¿sí? Y también el tinto de verano, que se hace también un poco como con soda, con gaseosa, que llamamos nosotros, ¿sí? Y hielo, muy fresquito en verano. Y bueno, la denominación de origen, pues hay muchas denominaciones de origen. Por ejemplo, mi región, que es La Mancha, pues es una de las denominaciones de origen. Y las más famosas son Rioja y Ribera del Duero. ¿Os gusta el vino español? ¿Bebéis habitualmente? Pues los españoles beben mucho y muy a menudo, entonces tenéis que pues degustar el vino mientras que estudiamos un poquito. Bueno, y para cerrar el mes de septiembre, ¿qué deciros? Que el español pues es un castillo que hay que construir, como el Castell de Barcelona, y que a veces cae, pero hay que estar siempre con ánimo para volverlo a levantar, ¿sí? Hay que construir el castillo del español, hay que estudiar mucho. Y bueno, yo me despido de vosotros con una copa de vino. Hasta el próximo mes, adiós.